Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra, mis hermanos, podemos encontrar realmente una serie de promesas para nuestras vidas y pues queremos citar este pasaje, especialmente para la familia de nuestro hermano César, porque la palabra nos enseña en el capítulo número 55 del libro de los Salmos, y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que estamos pasando por algún proceso difícil, por algún momento complicado de nuestras vidas. A veces nos sentimos quizás con ese peso, con esa carga, con esa situación que nos agobia. Y a veces sentimos como que la situación que estamos atravesando se torna tan pesada, se torna tan agobiante, porque a veces, mis hermanos, hay pruebas y hay situaciones que nos vienen a golpear tan fuertemente. Pero dice acá el libro de los Salmos, Salmo 55 y versículo número 22, por favor, acompáñeme con su Biblia. Vea lo que dice este pasaje tan precioso. Dice que debemos de echar, dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él dice, te sustentará. Y no dejará, dice, para siempre caído al justo. Bendito sea Dios que cada uno de nosotros tenemos la confianza de poder correr y de poder acudir a nuestro Dios y poder depositar ese peso, esa carga, esa situación que muchas veces la sentimos tan pesada, ¿verdad? A veces nos sentimos quizás tan tensos y sentimos, porque la misma carga, la misma aflicción que estamos atravesando, el mismo problema, el mismo conflicto por el que nos encontramos atravesando, sentimos como que no nos da tranquilidad, no nos da reposo. A veces se nos va el sueño, a veces se nos va el hambre, ¿verdad? Al poder estar pensando en el problema, al poder estar pensando en la situación. Pero hay una promesa preciosa. Y el Señor dice, echa, dice, sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Y eso es lo precioso, el podernos sentir confortados, podernos sentir fortalecidos, poder saber que usted y yo, independientemente del proceso, la lucha, la situación por la que tengamos que atravesar, saber que hay un Dios que nos conforta, saber que hay un Dios que trae paz a nuestras vidas. Saber que hay un Dios que trae alivio y trae consuelo, porque usted y yo no estamos solos en medio de los procesos. Hay un Dios que permite los procesos, pero ese Dios que permite los procesos también está con cada uno de nosotros. El Dios que permite la prueba, el Dios que permite la lucha, es el mismo Dios que ha dicho que cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, no nos vamos a hundir. Cuando pasemos por el fuego, la palabra dice, no nos vamos a quemar. Y si por los ríos, aún por muy impetuosas que puedan ser las aguas, hemos visto en la actualidad, especialmente en esta temporada de invierno, en algunos lugares en donde han habido personas que por el área geográfica donde viven, es necesario que tengan que cruzar ríos. Y a veces hay ríos que ya las corrientes están bastante acrecentadas como resultado de la lluvia. Y aún así han habido personas que se han atrevido a cruzar. O aún vehículos que en algún momento dicen, no, mi carro pasa porque es 4x4 o es alto. Y de repente vemos ríos que están crecidos. Y esa misma corriente se lleva a los ríos. Han habido personas que se las lleva el río, hablando literalmente. Y de repente han habido personas que se ahogan. Pero el Señor dice que cuando pasemos por los ríos, aún por muy impetuosas que puedan ser sus aguas, la palabra dice que no nos vamos a negar. Ahí estará el cuidado bendito de Dios. Por eso, amados hermanos, a veces tenemos que pasar por situaciones que son bien adversas, que son bien complicadas. Pero en medio de todo debemos de saber que está el cuidado de Dios, que está la asistencia de Dios. Usted y yo no estamos solos.
mis hermanos, ustedes no están solos. Hay un Dios que está con ustedes. Y ese mismo Dios es el que nos da la victoria. Ese mismo Dios es el que permite la prueba. Pero la palabra dice que Dios, juntamente con la prueba que hace, Él da la salida. El Señor, juntamente con la prueba, con la situación, Él da la solución. Él siempre, mi hermano amado, nos saca en victoria para la gloria de su nombre. Y por esa razón es de que nuestra confianza está puesta en Él. Por eso la palabra, ve acá en Isaías, se encuentra capítulo 43, verso 2, el texto que estamos citando: cuando pases por las aguas, oiga, Dios, el Señor estará con usted. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice la palabra, no te anegarán. Por muy fuertes que sean sus corrientes, usted sabe que hay ríos que cuando están bien crecidos se pasan llevando rocas. Yo recuerdo hace algunos años atrás, hermana Juanita y su esposo, hermano Juanito, nos llevaron allá a Zacapa, a un lugar que se llama Jones. Un lugar bastante metido. Ahí tenía hermano Juanito una finca. Recuerdo que nos llevaron a conocer, y en esa oportunidad pues veíamos y apreciábamos el río. Y me decía hermano Juanito, porque habían unas, ahí en el terreno de él, en la finca de él, había una roca bien grande. Yo creo que eran una o dos. ¿Cuántas eran? ¿No se recuerdan, muchachas? Yo creo que eran dos rocas o una. Bueno, ya no recuerdo si era una o dos, pero eran tremendas rocas, más altas que su servidor, tal vez como del tamaño de este lugar. Eran bien grandes. Y me dice hermano Juanito, fíjese que este río, cuando se ha desbordado, un río que cuando usted se va a meter, el río tal vez le cubre al tobillo, o en su efecto algunas partes a la rodilla. Ríos que en su mayoría están bastante bajas sus aguas. Hay pozas que son hondas. Pero nos decía en esa ocasión hermano Juanito, fíjese hermano que esta roca, y al igual que muchas más que después nos llevó al río y nos enseñaba esas tremendas rocas, nos decía, mire, allá a lo lejos se logra observar la montaña, la peña. Y desde allá este río que usted lo ve tan pequeño, tan inofensivo, no se sabe de dónde el río se ha traído todas estas tremendas rocas. Y rocas, como le repito, grandísimas. Ríos que arrasan con lo que tienen. Ríos que a veces arrasan con casas. Ríos que arrancan de raíces árboles y se llevan todo cuanto encuentran a su paso. Y a veces las corrientes de esos ríos son tan impetuosas que no hay nada que los pueda detener. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos en nuestra vida que esas corrientes que vienen contra nosotros vienen con gran ímpetu para querernos derribar, para querernos golpear, para querernos, mis hermanos, derribar y llevarnos y quizás ahogarnos? Pero tal como lo dice acá en Isaías, dice, y si por los ríos, dice la palabra, no te anegarán, porque ahí está Dios con nosotros. Ahí está el Señor de nuestro lado, guardándonos, protegiéndonos, librándonos, asistiéndonos, aún cuando fuera necesario que pasemos por situaciones de esta naturaleza. Porque el Señor dice, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Es decir, el hecho de que seamos cristianos de ningún modo nos exonera de que no tengamos que pasar por aguas. O que no tengamos que pasar por ríos, o que no tengamos que pasar, como dice acá, por el fuego, sino que el Señor dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y eso es literalmente lo que podemos ver precisamente con los 3 hebreos. A los 3 hebreos dice la palabra que ellos fueron sometidos al horno de fuego como resultado de su fe. Y como resultado de su fe, ellos fueron metidos a ese horno de fuego. Y en ellos se cumple esa palabra.
Y claro, esa palabra no se ha cumplido solamente en los 3 hebreos, sino que se ha cumplido en cada uno de nosotros. El Dios que ha prometido que cuando pasemos por el horno de la prueba, el Dios que ha prometido que cuando pasemos por el horno de la aflicción, ha dicho que no nos vamos a quemar, sino que ahí estará Él y la llama no va a arder en nosotros. Por eso qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué precioso es poder conocer que tenemos a un Dios que se identifica, que permite la prueba, pero ahí con la prueba, Él está de nuestro lado para la gloria de su nombre. Por eso en Mateo capítulo 11, verso 28, ¿se recuerda usted esa promesa tan preciosa? Mateo 11, 28 dice el Señor: vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, porque así como leíamos en el Salmo 55, donde el Señor dice, echad sobre Jehová tu carga, o echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Señor hace la invitación en Mateo capítulo 11 y versículo 28 diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, ¿qué dice? Os haré descansar. ¿Cuántas veces nos sentimos cargados como resultado de la situación que estamos atravesando? ¿Cuántas veces sentimos que es tanto el peso que viene sobre nuestras vidas? Y a veces sucede, mis hermanos, y hemos visto que a muchas personas les ha pasado quizás no de la misma manera como pasó con Job, pero sí podemos ver y a veces sentimos y experimentamos que detrás de un problema viene otro, y detrás de ese otro problema se viene uno más. Y a veces sentimos que el peso y la situación que estamos librando es demasiado pesada. A Job la palabra dice de que vino el primer incidente. Si me ayudan ahí leyendo, por favor, en Job, porque la palabra dice que surgió el primer incidente a la vida de Job y sale un siervo, uno de sus siervos, corriendo a darle la mala noticia. Qué desagradables son esas malas noticias. Pero como diría el Salmo 112, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón, dice, está confiado. Acá en Job 1:14 dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Verso 15. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados, dice la palabra, a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga, se apropiaron de las pertenencias del ganado de Job, mataron a sus siervos y solamente este escapó para dar la mala noticia. Luego dice: y aún estaba este criado hablando, cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Como algo similar como lo que pasó hoy tristemente, esas noticias tan desagradables. Estábamos viendo una noticia ahí entre San Juan y San Raimundo de una cohetería que ardió en llamas, y poder ver cómo las pertenencias, el trabajo de las personas y quizás la ilusión del poder producir para fin de año y poder comenzar con el proceso de la producción para poder generar ingresos para fin de año, y poder ver cómo aquello comienza a arder y ver algo similar, noticias desagradables. Y dice aquí la palabra: y aún estaba hablando cuando vino otro que, bueno, ese es el mismo verso, ¿verdad? El verso 17. Y todavía estaba hablando cuando vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y así sucesivamente, mis hermanos. Sigue una tras otra noticia negativa a la vida de Job. Y una tras otra prueba, una tras otra situación que era contraria para la vida de Job. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así también? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que detrás de una prueba viene otra y detrás de esa viene una más? Recuerdo que hace algunos meses, o creo que tal vez ya va a ser el año, con mi esposa salimos de viaje, íbamos allá por Santa Lucía, casi 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, había un tremendo agujero. Pues yo llevaba obviamente mis luces, pero como son carreteras donde ya no hay alumbrado público, no se miraba, y caemos y se oye el tremendo golpe en la camioneta, y pues de repente empieza el ruido de una llanta pinchada. Y cuando se baja, me bajo yo y se baja la persona que andaba, una de las personas que andaba conmigo, varón. Le digo, bueno, se pinchó la llanta, se estalló, cambiémosla. Y como era de noche, no sé, o de madrugada, ¿verdad? Pero estaba todo oscuro, no se miraba. Y a subir, y yo miraba que subíamos el tríquet y no levantaba la camioneta. Y yo dije, qué raro, ¿será que tanto pesan las hermanas que andan con nosotros? Decía yo. Y seguíamos y no levantaba. Cuando de repente veo a la llanta de atrás también estallada. Y cuando ya empiezo a revisar, no solamente estaban estalladas las llantas, los aros se habían quebrado. Estábamos en carretera, estábamos de madrugada. Y con 2 llantas y 2 aros arruinados, y obviamente todo carro solamente tiene una llanta de repuesto. Y le digo al hermano, bueno, quitémoslas y vamos a buscar al pueblo más cercano para encontrar solución. Y para consuelo nuestro, no fuimos los únicos, fueron seguidos de nosotros. Bueno, ya habían unos carros que les había pasado el mismo incidente en ese mismo lugar. Y seguido a nosotros cayeron como 5 carros más, que ahí estábamos en fila, todos los carros que caíamos ahí, seguro estallaban llantas, seguro arruinaban aros. El asunto es, mis hermanos, yo les he compartido esto, que solo en ese mes, en esa ocasión se me arruinaron las 2 llantas y tuve que comprar llantas nuevas y reparar aros. A los pocos días volvemos a salir y viniendo de la Villalobos para agarrar la Aguilar Batres, no sé qué había en la carretera. Y de repente vuelve a tronar las llantas y otra vez 2 llantas se me estallan. Las acababa de comprar. Se estallan las llantas y a veces pareciera que detrás de una situación viene otra. Y uno dice, Señor, ¿qué estaré pagando, verdad? Y a veces uno se pregunta, pero ¿y por qué a mí? Pero en medio de todo Dios tiene el control. Y recuerdo de que, bueno, luego se estallaron esas, ya llevaba 4 llantas estalladas. Fuimos al seminario donde damos clases con mi esposa porque era el acto de graduación de nuestros estudiantes y pues vamos. De regreso estaba todo bonito, de regreso otro hoyo, un hoyo chiquito, no se miraba y vuelvo a caer y ¿qué creen que pasa? Cabal, otra vez estalla la llanta, se estalla. Y yo dentro de mí decía, Señor, pero ¿qué pasa? Y a veces pareciera, ¿verdad? Que detrás de un problema viene otro y detrás de una situación viene otra. Yo quiero decirle, no es solamente usted el que ha pasado eso. Por eso estábamos citando el caso de Job. Porque a Job, no sé si ustedes contaron ahí, ya no terminamos de leer, pero usted lo puede ver en su casa. Pero si alguien me puede indicar ahí cuántos mensajeros llegaron a Job, yo no sé si fueron 4 o 5 que
que le van a dar malas noticias, que detrás de una situación le van a dar a conocer la otra, y detrás de otra situación la siguiente. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos que son 4 eventos seguidos? ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa que detrás de una situación viene otra, y que detrás de esa viene otra más? Pero en medio de todo eso, por eso estábamos citando Mateo capítulo 11 y versículo 28, porque a veces sentimos que lo que ha venido sobre nosotros es tan pesado. A veces nosotros sentimos que la carga, que la lucha, que la aflicción, que la prueba que ha venido sobre nosotros, a veces sentimos que es bastante pesada. Y sentimos que ya no podemos con esa situación porque es algo que se escapa de control. Pero yo le digo en esta noche, cuando haya algo que se escape de sus manos, acuda al Todopoderoso. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Porque el Señor, ¿qué dice? Porque yo os haré descansar. El Señor quiere traer descanso a nuestras vidas. El Señor quiere traer descanso a nuestras almas. Cuando usted se sienta agobiado, cuando usted se sienta que ya no puede más con esa situación, vaya y doble rodillas. Vaya y acérquese delante de la presencia de Dios y dígale: Señor, yo no puedo con esto. Señor, con esta prueba yo ya no aguanto. Pero yo vengo a entregarla a ti. Yo vengo a rendirla a ti. Señor, yo vengo a depositarla en ti, porque quizás usted y yo definitivamente no vamos a poder encontrar solución, y quizás no vamos a poder encontrar salidas a nuestros problemas, pero hay un Dios que juntamente con la prueba Él da la salida, y por esa misma razón es que a Él acudimos. Por esa misma razón es que a Él corremos, y por eso es que entendemos a través de la palabra que Él quiere dar descanso a nuestras vidas. Él quiere traer descanso a nuestros corazones. Depositemos en Él lo que nos agobia, depositemos en Él lo que está fuera de nuestro control. Aquello con lo que usted no pueda lidiar, entrégueselo a Dios. Dígale: Señor, yo no puedo con esto, pero Señor, tú sí puedes con esta situación, y por eso a ti te la pongo, por eso a ti te la entrego, porque tú sí puedes. Y por eso es que la palabra nos enseña. Vayamos, por favor, vayamos allá a Pedro, primera de Pedro, vayamos por favor. Esto precisamente es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Capítulo número 5 y versículo número 7. Oiga lo que el apóstol Pedro dice acá en ese pasaje. ¿Cómo dice su Biblia? Lo tiene, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y Dios tiene cuidado de lo que sucede a nuestras vidas, a nuestro alrededor. En esa situación nosotros, pues, Dios proveyó, ¿verdad? Las llantas, usted sabe que no son baratas, y Dios proveyó. Recuerdo de que hace algunos, yo creo que 3 años cumplió este 2021, que fuimos con mi esposa y mis hijas, porque los planes familiares con la familia de mi esposa, que está en Morales y Zabal, era ir a Honduras. Y teníamos programado el viaje para Honduras. Bueno, por alguna razón, algunos habían tramitado algunos documentos ahí que no tenían para cruzar frontera, porque en algunos lugares no es suficiente el DPI, a veces piden, aunque yo creo que en Centroamérica sí es con, yo creo que, bueno, no sé, pero nos dijeron que si no teníamos pasaporte que sacaran, y una de las personas que iban acá tramitó su pasaporte para poder cruzar frontera. El asunto es que por alguna situación, estando allá, el viaje se estorbó.
se estorbó y fuimos a otros lugares de ahí, ¿verdad? A disfrutar de las playas del Caribe que están ahí aledañas, pero por alguna situación se estorbó el viaje para ir a Honduras. Y resulta de que, bueno, estuvimos ahí los días que teníamos programado estar. Y resulta de que cuando yo agarro mi camioneta y estamos saliendo de la casa, de la cuadra de la familia de mi esposa, cuando de repente la camioneta se queda en neutro y ya no camina. Acabábamos de salir y de repente la camioneta no camina. Y yo la aceleraba y no caminaba. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Si tan bien que estaba mi carro, ¿qué pasó? Y bueno, comenzamos a revisar. Llamamos al esposo de la prima de mi esposa para ver qué hacíamos. A nosotros nos surgía estar acá en la ciudad. Y él dice, no hay problema, dejen su carro y llévense el mío. Y aquí nosotros nos encargamos de revisar qué pasó y aquí les arreglamos el asunto y cuando ya está se las mandamos. Pero para sorpresa nuestra, pues se había arruinado una pieza. Bueno, era en realidad una flecha la que se había arruinado. Y no entiendo por qué se había arruinado, pero hay situaciones, mis hermanos, que Dios las permite, porque Él nos está previniendo de algo. Él está permitiendo la situación que a veces nosotros no entendemos por qué suceden las cosas. Pero el Dios que está en control es el que sabe por qué permite todo. Pero en medio de esos procesos nosotros nos preocupamos, nosotros nos cargamos, nosotros nos afligimos. Yo recuerdo esa mañana que ya veníamos en camino, yo venía preocupado, venía pensando, y peor si se arruinó la caja. Y a veces por nuestra mente pasan tantas cosas, pensando muchas veces solamente cosas trágicas, o muchas veces pensando lo peor. Pero por eso el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de todas las cosas que suceden a su alrededor. Dios tiene cuidado de todas y de cada una de las cosas que suceden a nuestras vidas. Cuando el esposo de el primo, ¿verdad? Me llama y me dice, mira, me dice, no te preocupes, es algo tan sencillo. Solo mandame tanto de dinero y aquí te lo... Y bueno, como el dinero lo soluciona todo, ¿verdad? Y le digo, bueno, aquí está, repárenmela por favor. Y me dice, cuando ya la tengamos, no tengas pena. No te vas a preocupar de venir a Sagán. Morales estamos hablando de 260 y algo de kilómetros. Me dice, no tengas pena, primo. Mi trabajador le voy a decir que te la lleve, te la vaya a encaminar. Y me trae mi carro, porque yo tenía el carro de él. Pero hay situaciones, mis hermanos, que causan ansiedad, que traen carga a nuestras vidas. Pero eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que no importa lo que nosotros estemos pasando, por lo que nosotros estemos atravesando, Dios quiere dar descanso, porque el propósito de Dios es que usted y yo no nos carguemos, usted y yo no nos aflijamos, usted y yo no nos acongojemos, sino que tal como estamos viendo en este pasaje, tal como lo acabamos de ver en Mateo capítulo 11, verso 28, donde el Señor nos hace la invitación para que descansemos en Él, o como lo dice el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga. La palabra entonces en esta noche nos invita para que todo aquello que nos agobia, para que todo aquello que nos aflige, para que todo aquello que nos carga, para que todo aquello que nos atribula lo podamos depositar en el Señor, lo podamos poner delante de su presencia. Y de esa manera vamos a encontrar descanso a nuestros corazones. La palabra nos enseña, vayamos por favor, Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Cuando usted se sienta bajo estas circunstancias y bajo este escenario que estamos compartiendo en este momento, recurra a la oración. Vaya
y doble rodillas. Acá en Filipenses capítulo 4, versículo número 6 dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, dice la palabra, vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Nunca permita que su corazón se afane, se turbe, se angustie, entre en ese proceso de carga, sino que cuando usted vea que por alguna razón hay algo que le tiene ahí incómodo, vayamos a la oración. En la oración hay descanso para nuestro corazón. En la oración hay descanso para nuestra alma. A través de la oración, hermano, ese peso, esa carga que sentimos muchas veces dentro de nosotros, es quitada. Porque eso es literalmente lo que hacemos. Por eso el Señor dice, vengan a mí. Y cuando venimos a Él, lo hacemos precisamente a través de la oración. Y por eso este pasaje dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios con todo, o vuestras peticiones, perdón, delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. También veamos 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 17, porque este pasaje nos muestra de que lo que cada uno de nosotros atravesamos es algo momentáneo. Y cuando hablamos acerca de algo momentáneo, es algo que es temporal, es algo que es pasajero, es algo que así como viene, también así se va. Dice acá, verso 17, porque esta leve tribulación, como dice Pablo, oiga, momentánea. Si usted puede subrayar esa palabra en su Biblia, hágalo, porque eso es lo que son las pruebas. Eso es literalmente lo que son las situaciones que vienen sobre nosotros. Son momentáneas, son temporales. Sin embargo, a veces nosotros sentimos como que nos encontramos atravesando por ese túnel, ¿verdad? Por ese túnel como que no tuviera salida. Como ese túnel que está allá para camino al Molonga, ¿verdad? Cuando se va de Reu para Shela y tiene que cruzar meterse a esa montaña, porque qué bonito la forma como lo hicieron. Pero cuando usted entra a ese túnel, viene del sol, viene donde está todo iluminado, todo radiante, y de repente entra ese túnel. Y claro, a la montaña le han puesto unas lámparas alrededor, pero ya de tanto humo esas lámparas ya no dan, ya no iluminan. Y hay que encender la luz, pero se ve oscuro. Pero allá adelante se ve la salida, allá adelante se ve la luz. Y a veces así pasa, ¿verdad? A veces sentimos como que la prueba, el proceso, la situación pareciera como que se prolongara. O pareciera como esos, ¿cómo se llaman? Esos toboganes, ¿verdad? Como los que hay allá en el IRTRA de Reu. Más cuando usted se lanza a esos de caída libre, creo que le llaman. Hay unos que son oscuros, que desde el momento en que se lanza, está todo lleno de tinieblas, de oscuridad. Y usted dice, ¿en qué momento? Y esa es la adrenalina del juego, ¿verdad? Poder experimentar, porque usted va y muchos van ahí gritando, ¿verdad? Y en qué momento caigo, y en qué momento llego. Y de repente cuando se ve allá a lo lejos está la luz, pero como eso va a una velocidad tremenda, cuando usted siente, cae cabal al agua, ¿verdad? Pues lo menos se cae al agua. Pero ¿cuántas veces sentimos como que nos encontramos? Porque a veces sentimos como que las pruebas fueran eternas. A veces sentimos como que los procesos se extendieran y se prolongaran. Yo quiero decirle algo, cuando usted esté pasando por un proceso, una de las cosas que nos ayudan para que los procesos se acorten y para que se cumpla lo que Pablo está diciendo aquí, porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo,
para que las pruebas y las luchas se hagan leves y sean momentáneas. Aprendamos a darle gracias a Dios. En medio del proceso dígale: Señor, aunque yo no entiendo lo que estoy pasando, pero Señor, yo te alabo. Aunque usted no entienda por qué está pasando por esa prueba, por esa lucha, por esa situación, pero dígale: Señor, yo te bendigo. Señor, yo te glorifico. Señor, yo engrandezco. Eso hará que el proceso de la prueba sea corte. Pero cuando nosotros renegamos, cuando nosotros atribuimos despropósitos, cuando nosotros nos quejamos diciéndole: Dios, pero ¿por qué a mí otra vez? Cuando nosotros comenzamos a quejarnos, cuando nosotros comenzamos a atribuirle despropósitos a Dios, entonces la prueba se alarga. Las pruebas deben de producirse y deben de causar precisamente como esa situación de acortamiento cuando nosotros aprendemos a dar gracias. Por eso Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que causa, y por eso es de que son necesarias las pruebas, son necesarias las luchas. De hecho, la palabra nos enseña en el libro de los Hechos que es necesario, decía Pablo, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No dice la palabra que sean pocas, sino que son muchas las tribulaciones que tendremos que atravesar. Pero en medio de cualquiera de ellas, mis hermanos, aprendamos a darle gracias a Dios. Aprendamos a glorificar el nombre de Dios. Recuerdo cuando hermano Manuelito estaba orando por su hija Ale. En ese tiempo tenía como 12 o 13 años Ale, hermano Manuelito. ¿O ya tenía los 15? No tenía. De haber cumplido los 15 años. A la hija hermano Manuelito, como ustedes saben, le detectaron un problema en su corazón. Y ella había que hacerle una operación a corazón abierto. El asunto es, o sea, fácil se oye decir: bueno, hay que operarla. El asunto era lo que representaba. ¿Alrededor de cuánto? ¿Cuánto le salía la operación, hermano Manuel? ¿Cuánto? 250,000, imagínense. Una operación a corazón abierto. Y no poder tener del dinero, no poder tener el recurso. Pero qué glorioso es poder saber que cada uno de nosotros, quizás nos hace falta el recurso económico, pero tenemos el mayor recurso al que podemos acudir, y es precisamente a nuestro Dios a través de la oración. A través de la oración, a través del poder doblar rodillas, nosotros podemos acudir. Y yo recuerdo que hermano Manuelito comenzó a orar, a ayunar, a meterse con Dios, y Dios hizo un milagro en la vida de su hija. Yo recuerdo que hubo un domingo que yo me bajé a ponerle manos a Ale. Yo creo que usted se la acercó aquí, hermano Manuel. No se me olvida, usted la acercó acá y oramos por ella. Y para la gloria de Dios, el Señor hizo el milagro. Dios la sanó. No hubo necesidad de que la operaran. Y ahí está. Y la prueba de fuego para Ale, porque ella no podía ser casi igual que mi hija Angie. Ella no podía llevar a cabo ninguna actividad que la agitara, ¿verdad? Y la prueba de fuego fue que a ella se le ocurrió estudiar educación física, ¿verdad? Y ahí en esa carrera les ponen a hacer actividades deportivas de toda clase. Y para poderse graduar, Ale tuvo que cruzarse el lago de Atitlán, no sé cuántos kilómetros, hermano. Imagínense, la prueba de fuego para ella era cruzarse el lago de Atitlán. Yo le aseguro que usted a media piscina de 5 metros ya va sacando la lengua. Pero Ale tenía que cruzarse el de Atitlán. Imagínense, qué bendición. Es que la obra que Dios hace, la hace perfecta.
y la hace exacta. Y Dios es un milagro. Pero por eso digo esto, mis hermanos, porque hay pruebas que la iglesia pasa. Hay pruebas que nosotros como cristianos tenemos que atravesar. Pero lo glorioso es que tal como lo hemos hablado desde el inicio, hay un Dios que está con nosotros. El Todopoderoso está de nuestro lado y Él trae descanso a nuestras vidas. Él trae descanso a nuestras almas. Y cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Él, entonces el proceso de la prueba se hace corto. Y tal como vemos acá en el libro de los Hechos, y ya vamos a ir concluyendo para que usted no se moje. Pero si no, traiga su carrito aquí nos subimos, ¿verdad? Me lleva allá. No le gustó a mi esposa. Y para que yo no me moje, ¿verdad? Bueno, yo los voy a traer el mío y los traigo a ellos. Bueno, como tú mandes. Tus deseos son órdenes, mi amor. Pero veamos acá Hechos, dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oiga, y eso es importante que lo entendamos, es necesario que que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Las tribulaciones son parte de la vida. Por eso cuando vengan pruebas, cuando vengan luchas, cuando vengan situaciones a nuestras vidas, demos gracias a Dios, porque es parte de la forma como Dios nos está preparando para que nos vayamos con Él. Demos gracias a Dios cada vez que venga una prueba, cada vez que venga una situación, cada vez que venga algo que nos sea contrario, démosle gracias, porque Él sabe, como dice Ricardo Rodríguez en esa alabanza tan preciosa, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué permite ciertas situaciones a nuestras vidas. Y como Él sabe lo que hace, a nosotros nos resta únicamente darle gracias. Oremos en esta noche y demos gracias al Señor por su palabra que ha permitido para nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Te agradecemos por esta noche preciosa que nos has regalado. Donde, Señor amado, queremos darte gracias por las pruebas, queremos darte gracias por las luchas, por las adversidades, queremos darte gracias, Señor amado, por los procesos. Hoy queremos darte gracias, Señor amado, por las tribulaciones. Hoy queremos darte gracias por la prueba de fuego que permites a nuestras vidas. Hoy queremos darte gracias, Señor amado, por la enfermedad, por la tribulación y por todas y cada una de las situaciones que vienen a nuestras vidas. Hoy te damos muchas gracias, Señor amado, y te agradecemos por todo lo que tú permites a nuestras vidas. Sabemos que todo lo que tú permites que acontezca alrededor nuestro, tú estás en control. Hoy queremos pedirte, Señor amado, que en medio del proceso, de la prueba, de la lucha, traigas paz, reposo al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos. En medio del proceso, de la prueba, de la lucha, de la aflicción, Señor amado, queremos pedirte que traigas reposo, que traigas de tu consuelo y sobre todo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Hoy oramos por tu pueblo, por tus hijos, para que traigas descanso a nuestras vidas, para que traigas descanso a nuestras almas. En el nombre de Jesús, gracias porque siempre tu palabra habla lo profundo de nuestro ser, prospérala en lo profundo de nuestro corazón. Así oramos y así te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por hablarnos.